Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como CPCCR1-bajo. En YouTube y Facebook como Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Y en Instagram como CPCCR-bajo. Somos el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Muy buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremiadas y público en general que nos acompañan el día de hoy en la tercera sesión del seminario Infancia Dañada, Camino Inconsciente al Crimen, llevada a cabo por parte de la licenciada Marjorie Sanabria Rojas, donde desarrollará los siguientes temas: personalidades y perfilado criminal serial, escogencia de prototipos del ofensor al elegir su víctima, análisis del síndrome de inhabilidad aprendida o síndrome de Estocolmo. Le damos la cordial bienvenida a doña Marjorie. Buenas noches, doña Marjorie. Muy buenas noches a todos y todas. Hoy quiero hacer extenso mi saludo a todas las personas que me han apoyado, la junta directiva y miembros del Colegio de Criminólogos, a la memoria de don Carlos Paniagua, padre e hijo de la Ulicori, a mis exalumnos y exalumnas, a mis colegas y exdirectores del colegio, don Walter Calderón, don Andrés Muñoz, también a Geldred Solórzano y entre tantas personas, colegas, amigas. Y en especial a mi maestro, colega y amigo que partió al cielo, don Reinaldo Villalobos, a quien llevo en mi corazón. Hoy tendremos 3 temas, como lo indicó doña Lauren. El primero que vamos a desarrollar nos lleva al estudio de las personalidades y perfilado criminal serial. Comienzo indicando que la personalidad no es un determinante que convierta al individuo en un criminal. En los casos de ofensores sexuales o psicópatas, los modelos de identidad y rasgos comunes permiten elaborar perfiles de acuerdo a la conducta y motivación criminal en más de un caso, que expresan mediante el modo de operar y el escenario del suceso ejecutado la transgresión como un espejo del victimario con aumento a la violencia. Hoy voy a ir un poquito más rápido en la ponencia para poder abarcar los 3 temas, ¿verdad? Porque sería también para poder llegar al último, a tomar todo, enriqueciendo estos temas. La OMS estima que el 2% de la población mundial es psicópata. Qué triste, ¿verdad? En el año 2007 había 6.000 millones de habitantes en el mundo. Quiere decir que actualmente 120.000 personas son psicópatas en nuestro planeta. No obstante, es un tema muy controversial, por cuanto en España, según Garrido Genovés, hay 1 millón de psicópatas, de los cuales solo 10.000 para ellos cometen hechos delictivos. Abordaremos las psicopatías desde 4 perspectivas: la evolución histórica de las psicopatías, la psicopatía como un trastorno antisocial de la personalidad, la culpabilidad e inimputabilidad del delincuente psicópata y el tratamiento penitenciario. Debemos conocer que la psicopatía es una enfermedad mental que afecta únicamente la voluntad, ya que no afecta la inteligencia, a diferencia de los estados de enajenación mental, que estos sí afectan a la voluntad y la inteligencia a la vez. Daré una pincelada de cada perspectiva para poder abarcar los temas. Entonces, la importancia de la evolución histórica de las psicopatías radica en que se pueden detectar 4 elementos que nos permitirán valorar si el tratamiento penal que reciben los privados de libertad con esta enfermedad sería el adecuado. En la primera perspectiva es que a lo largo de la historia no se ha logrado un criterio uniforme por parte de los investigadores para poder establecer qué son en realidad las psicopatías, ya que desde Teofrasto, discípulo de Aristóteles, nos habla de un hombre sin escrúpulos, que realizaba una serie de actos extraños y de extrema violencia que eran más bien propios de los enajenados mentales en aquel momento, pero no era así, porque sus actos los realizaban con una intacta inteligencia. De lo anterior se amplía con Kraepelin, quien aglutina bajo el término de psicopatía los trastornos del carácter. Y en concreto, hasta 1992 es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce la psicopatía como una auténtica enfermedad mental.
Estamos hablando de 1992. La segunda perspectiva es que las psicopatías se conocen también como sociópatas, psicopatías esquizoides, paranoides, inferioridades psicopáticas y hasta 200 denominaciones más a nivel del mundo. En la tercera perspectiva consideraba que si un sujeto, en esta perspectiva, que si un sujeto tenía rasgos psicopáticos, tenía que ser forzosamente un delincuente. O sea, según los estudios de Kurt Schneider, indica que no todos los psicópatas son delincuentes. Para el año 92, la OMS, que hablaba de los trastornos, entonces ya del carácter, considera hasta entonces que la psicopatía es una disfunción autónoma con sus propias características. Es interesante. Entonces, en España califican como psicópatas a personas que padecen un trastorno paranoide, esquizoide, narcisista o histriónico de la personalidad. Y en estos de narcisista nos damos cuenta que Costa Rica, muchos de los casos que han aparecido, donde han actuado, ¿verdad? Podríamos decir que han tenido esa connotación narcisista, psicópata narcisista, el cual incluso al final se han suicidado. A partir del 92 también el término psicopatía se define como la denominación de un concreto trastorno antisocial de la personalidad. Y de ahí existe la clasificación del psicópata, que vamos a estudiar primarios, secundarios, subculturales o disociales. El autor Milon describe variantes de este trastorno, las cuales define como el antisocial normal, el codicioso, el antisocial que defiende su reputación, el antisocial arriesgado, el antisocial nómada y el antisocial malevolente. Desde la perspectiva de la culpabilidad y la inimputabilidad del delincuente psicópata, específicamente en España, para no entrar en este tema penal, que no es nuestro lo que vamos a ver hoy, es relevante destacar que el simple hecho de ser psicópata no exime de responsabilidad criminal al sujeto, siempre y cuando esta psicopatía provoque cualquiera de dos efectos psicológicos, que sería no comprender la ilicitud del hecho y no actuar conforme a esa comprensión. Desde la perspectiva penitenciaria, si no recibe el adecuado tratamiento, entonces no habrá podido evitar sufrir el síndrome de prisionalización que todo privado de libertad sufre. Como indica el estudio de Klemmer, siendo que la cárcel le va a ocasionar una pérdida de la autoestima, una devaluación de la propia imagen, el aumento de la ansiedad, aparición de nuevos trastornos de personalidad como un trastorno adaptativo o un trastorno por dependencia. Y el resentimiento hacia la sociedad al considerar que la sociedad es la culpable de todos sus problemas y todo lo que le sucede. Tomando en cuenta mi tesis de grado, que era sobre la aplicación de los estudios del comportamiento en el caso del Sable, que es un ofensor sexual de Costa Rica, existe la clasificación de tipos de violadores según Cohen y sus colegas en 1971. Tomando en cuenta estos tipos de ofensores sexuales, tenemos lo que es el violador con agresión desplazada, quien utiliza la violación para expresar ira y agresión, con el objetivo de castigar físicamente a la víctima, generalmente sea la esposa o la novia. También está el violador compensatorio. Este utiliza la violación para satisfacer una meta sexual, siendo la agresión un paso hacia la consecución de la meta. Y la violación es, por tanto, una forma de compensar la ineptitud para alcanzar metas sexuales por los medios convencionales. Es esa forma de compensación. El violador que combina el sexo y la agresión, donde la violación es un acto sádico en el que los componentes de sexo y violencia están ligados de forma que lo que provoca su activación sexual y es el dolor de la víctima. O sea, ese dolor de la víctima es lo que a él lo satisface, lo que lo activa sexualmente. Está el violador impulsivo, que actúa sin planificación, violando cuando se presente la oportunidad y por verbigracia durante un allanamiento en una morada. Podría ser, ¿verdad? Entonces, él
trata de atacar a la víctima. También puede ser también el asalto, ¿verdad? Por un asalto y entonces la víctima está ahí y lo puede hacer, puede atacarlo. Aunque las taxonomías ayudan a comprender la complejidad de estos actos y la motivación de los distintos violadores, dicen poco sobre el problema de las diferencias individuales entre los violadores y los no violadores. Por lo anterior, al estudiar las diferencias, la investigación psicológica se ha centrado en 3 áreas. Las señales que activan sexualmente al violador, las actitudes de los violadores hacia las mujeres y el nivel de conducta social de los violadores. O sea, las señales, las actitudes y el nivel de conducta social de los violadores, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son esas señales que activan sexualmente al violador? Y después vamos a ver una parte de la víctima. Pero aquí podemos decir, es una señal para que se active sexualmente el violador, ver una enagua corta, ver un escote, no es así, ¿verdad? Estas no son las señales que activan al violador. Su problema va más allá de una vestimenta. De lo contrario, perdón, no estarían ofendiendo sexualmente a una monja, por ejemplo, que anda una vestimenta larga. Las actitudes de los violadores hacia las mujeres. ¿Cuál es esa actitud, verdad? ¿Cuál es el problema, esas diferencias? Y el nivel de esa conducta social que tienen los violadores. Según el autor Robert Hasegull, en 1995, ante la imposibilidad de caracterizar la conducta humana dentro de estas clases específicas que se pueden aplicar a las situaciones de violación, también se han convencido de que con los perfiles es posible el análisis de la conducta del ofensor durante el ataque y ser capaz de describir el tipo de individuo que comete el crimen. Recordemos que prácticamente que un perfil no nos da la identidad de una persona, nos lleva a la búsqueda de esa persona. El primer paso en el perfilado de un ofensor desconocido es averiguar desde la víctima cuáles fueron las conductas exhibidas por el violador. El segundo paso es analizar lo que es conocido, es determinar el propósito del asalto, por ejemplo, y obtener información conductual que pueda ayudar en la preparación del perfil. El análisis debería ser tan objetivo como sea posible y los sentimientos personales acerca del crimen, el criminal y la víctima no deben influenciar el juicio del analista. Eso es importante. Tomar en cuenta que la conducta del violador es más fácil de valorar si ésta puede ser vista como una parte de un patrón sistemático. Es sistemático porque son varios puntos lo que hacen un perfil criminal realmente. No es el estudio psicológico nada más. Eso es solo una parte, un ítem de los 5 que tiene un perfil criminal. El autor afirma que para conseguir esto se debe establecer, Hasegull, una tipología que sea válida y entendida por otros. Vemos entonces conductas, por ejemplo, como la conducta egoísta versus pseudo-altruista. Se analiza la declaración de la víctima de violación. Primero se determina si el ataque previsto es de naturaleza egoísta o altruista. Y el altruista es un término seleccionado para establecer una definición fácil como un punto de partida, para que el analista inicie el aislamiento necesario de sus sentimientos con respecto al ofensor. Se describe simplemente al violador como malo, bastardo, violento, ¿verdad? Es la parte, lo que suena satisfactorio, pero no es analítico esas frases. Entre las 6 clasificaciones que se describen más adelante, vamos solamente exhibe conductas pseudo-altruistas. Según Hasegull, también está la conducta pseudo-altruista, únicamente que nos lleva a que significa para la persona promedio compartir o solidaridad. En el contexto de la violación tendría otro significado. Indica una creencia por parte del violador de que su preocupación por el bienestar de la víctima pueda ganársela y una esperanza de que él no es una mala persona. Es esa parte de que la víctima lo haga sentirse bien, vamos a decir hombre, porque las estadísticas nos indican de que las víctimas mujeres violadas, el porcentaje, ¿verdad? Pongámosle 75% de hombres violan mujeres y un 25% que sería al revés. Lo que permite involucrarla en el acto sexual y verbal para que ella disfrute.
Tal como esto alimenta su necesidad de aceptación, un poder y satisfacción de sus fantasías al procurar la conformidad de la víctima. Y en esta conducta pseudoaltruista hay una conducta verbal, que es que el violador altruista puede verbalizar más a un amante que al criminal. Intenta tranquilizarla en la medida en que la víctima colabore. En la conducta egoísta tenemos que es el tipo de violador que no quiere que la víctima se involucre. Es egoísta. La utiliza solo como un accesorio. Está verbal y sexualmente orientado a sí mismo y es físicamente un abusivo. Durante el tiempo en el que está con la persona ultrajada, está claro que lo único que le importa es su placer. Sobre todo lo demás, no exhibe ninguna preocupación por el confort, bienestar o sentimientos de la víctima en lo absoluto. Cuando hablamos del violador de poder reasegurado, otro tipo, el propósito del ataque él es que ataca para asegurarse a sí mismo su masculinidad, ejerciendo un poder sobre la mujer. La falta de confianza del victimario en sus habilidades para interactuar social y sexualmente con mujeres y por medio de uso de fantasías y actividad sexual forzada le provee a él a sí mismo, lo llena de sí mismo. Mientras degrada y traumatiza a la víctima, no tiene conciencia de lo que está haciendo. Es el tipo de violador más observado en los ataques por extraños. Ese poder reasegurado o reasegurar su poder. El violador de poder asertivo, otro tipo, el propósito del ataque en contraste del poder reasegurador, este tipo no tiene conciencia de dudar de su masculinidad. Él se cree ese macho. Usa la violación para expresar su virilidad y dominación sobre las mujeres. Y es el segundo tipo más común observado en los casos recibidos por el FBI para perfilar. Está el violador por enojo vengativo. El propósito de este en el ataque está identificado con la ira y las represalias. Como había indicado Groth en 1971, los ofensores de dicha categoría están con la mujer equivocada, real o imaginaria. Están enojados con las mujeres. Usan el sexo como un arma para castigarlas y degradarlas. Lo hacen intencionalmente. Y cuando se entrevista a la víctima del ataque o lee su valoración, se ve claro que el enojo es un componente clave de la motivación subyacente en el ataque sexual. Es el tercer tipo de violador más común observado en los expedientes a nivel de Estados Unidos y otros países. El violador de excitación ante el enojo es otro. El propósito del ataque de él es estimulado y gratificado por la respuesta de la víctima ante el dolor físico o emocional infligido. Se excita ante el enojo. Su motivación primaria para el ataque que es infligir dolor y que cause la deseada respuesta de miedo y sumisión total, que la víctima sea sumisa a él, que haga lo que quiera. Es menos común entre los tipos de violadores. Sin embargo, raramente es más que compensado por el ataque viciado y los traumas físicos y emocionales sufridos por la víctima. Tenemos al violador oportunista. El violador oportunista, el propósito del ataque puede ser que su motivación primaria sea solamente el ataque sexual a una mujer. Ataca como una idea de último momento durante la comisión también de otro delito. Veíamos que estaba el impulsivo parecido al oportunista. Aprovecha esa oportunidad. Y el impulsivo es esa necesidad, ¿verdad? O sea, es ese impulso interno que los lleva a actuar. El violador pandillero, el tipo de violador pandillero, es en una violación donde estén involucrados dos o más ofensores. Es importante obtener información de quién es el que lidera el grupo, quién es el líder, persona a la que el analista tiene que estudiar. El principal. Se habla de una personalidad recia involucrada en la violación pandillera en la cual varios participan. Normalmente esta persona es fácilmente reconocida en lo que indica la víctima, siendo que él no quiere que esto suceda. Algunas veces la víctima identifica al individuo como quien trató de protegerla o ayudarla a escapar de los otros. Muchas veces él era el que se veía más bueno, o él era el que me trató de ayudar, o que yo le dije y dijo, sí, no le haga más daño, déjela así. Este es el punto débil del grupo. Y si tal persona es evidenciada, el autor puede aplicar las técnicas del perfilado muy bien. O sea que se puede llegar más fácilmente a esa identidad.
en el tipo de violador pandillero o grupo. Los datos empíricos de comparación entre el perfil psicológico predicho y los criminales capturados sugieren una concordancia de un 77%. Pero pese a todo hay que tener en cuenta que algunos criminales como Ted Bundy o Ed Kemper mezclan a veces la organización con la desorganización. Bundy mordía a sus víctimas y Kemper las mutilaba o comía un pedazo de ellas. Increíble, ¿verdad? Características se encuentran más bien en los asesinos desorganizados. El criminal desorganizado no resulta muy difícil de capturar. Esa desorganización hace que cometa errores y deje muchas señales que se pueden ir armando ese rompecabezas más fácilmente. El organizado es mucho más amenazador. Según el Centro de Reina Sofía para el Estudio de la Violencia en España, el 99, de este libro, Los psicópatas asesinos en serie, ellos indican que es mucho más amenazador el criminal organizado o el asesino organizado, que son los casos donde cuesta muchas veces o no se llega a identificar. El perfil psicológico, también conocido como perfil de personalidad del criminal, tiene como objetivo ayudar a los investigadores con un compuesto de la personalidad de aquellos aspectos desconocidos que pueden ayudar a la captura del mismo. Implica preparar un boceto biográfico basado en la información tomada en la escena del crimen que habla por sí sola y el análisis victimológico, integrando todo ello bajo la guía de un conocimiento sólido de una teoría en la personalidad con fuertes bases empíricas. Se empieza con ese empirismo para poder llegar, de acuerdo al conocimiento, en el escenario, a la víctima, al autor, el delito, hacia la identificación del autor de los hechos. El psicólogo criminalista, a través del estudio de la escena del crimen y la víctima, debe ser capaz de interpretar ciertos aspectos de las evidencias que proporcionan pistas sobre el tipo de personalidad del individuo que ha cometido ese crimen. Hay lo que se llama el retrato robot psicológico, que supone el perfil psicológico. Es una mezcla de una investigación sobre el terreno de la psicología, de inducción y deducción, o sea, ir de lo específico a lo general y viceversa, y de una intuición basada en los años de experiencia en el seguimiento de los asesinos. Algunos ejemplos de las reglas que se usan en estos análisis de perfil psicológico para iniciar sus hipótesis son las reglas empíricas, es decir, no poseerse una explicación de ellas, pero suele funcionar. O sea, cuando usted recuerda que una hipótesis es una confirmación, algo que usted afirma y que luego usted tiene que resolver y dar por verdad comprobada. Entonces, hay que hacerse todas esas hipótesis empíricas que nos lleven hacia dónde va ese norte. Si el rostro de la víctima, por ejemplo, es irreconocible debido a golpes o alguna mutilación, nos lleva entonces a la mayoría de que de la mayoría de estos casos el asesino y su víctima se conocían. Cuando el lugar del crimen es sangriento, presenta indicaciones de una gran limpieza, como una bañera recién limpiada, que no le quede sangre. Esto implica que probablemente el asesino ha estado poco menos de 6 meses en un establecimiento psiquiátrico o tenido según los estudios, se me fue algún análisis o algún tratamiento psicológico. Los asesinos sádicos sexuales tienden a desplazarse largas distancias en su vehículo. Cuando el perfil está bien trazado, su utilidad puede ir más allá de la detención del sospechoso. Los analistas sugieren cómo interrogar al sospechoso en función del perfil, la ayuda de los fiscales a derribar argumentos de la defensa ante un tribunal. Para la elaboración de dicho retrato robot debe analizarse previamente un conjunto de perfiles parciales e investigaciones sobre aspectos característicos. Estas acciones constituyen los componentes del perfil psicológico general y son el perfil de tipo, el perfil psicológico general, el perfil de rasgos temperamentales y caracteriales de carácter, el análisis del modus operandi y la firma y el perfil geográfico. O sea, esta firma del autor de los hechos, que significa que esta persona, como cada uno de nosotros tiene una firma que nos identifica.
ese sujeto deja estampado, sea en el cuerpo, en el escenario o alrededor del mismo, su firma, diciendo aquí estuve yo, soy yo quien lo hice. Igual el de llevarse trofeos de las víctimas, ¿verdad? Para poder sentirse que ganó una vez más la partida. Recuerde que estas personas lo que buscan es no ser capturados. Y están lo que son los perfiles de tipo organizado y desorganizado. ¿Verdad? ¿Qué son? Vamos a ver. No vamos a entrar específicamente en este perfil porque son las características ya propiamente de cuál es un perfil organizado, cuál es un perfil desorganizado. Sin embargo, en los casos seriales podemos observar que los desorganizados muchas veces dependiendo, digamos, de cuál es su situación mental para poder actuar. Digamos que el agresor o el violador o el delincuente vamos a decir, que necesita un sitio para sentirse en su confort. Cuando es el sitio de los hechos, el lugar del suceso, su confort, esa persona antes ha estado ahí, ha investigado, ha estudiado, vive cerca, está alrededor, muchas veces vive muy cerca de esos sitios, conocen perfectamente bien por dónde está una entrada, una salida, dónde va a dar al norte, al sur, al este, al oeste, cuáles estanques hay, si se puede huir huyendo por este lado, qué hay al otro lado, si aquí lo pueden ver o detectar, etc. Y cuando esto sucede en el sitio de los hechos, una de las cosas que podemos tomar más en cuenta es que, por ejemplo, el violador o el delincuente desorganizado puede utilizar varios sitios porque no tiene una clara planeamiento de lo que va a hacer. Sin embargo, el organizado, si se siente en su confort en el lugar, las víctimas van a ser atrapadas en ese sitio. Ahora, hay algo muy importante, es dónde son capturados, o sea, dónde son, en qué momento el sujeto toma a la víctima, ¿verdad? ¿Cuál es ese lugar de interceptación de la víctima? En los seriales estamos hablando cuando son de 2 o más casos de víctimas de tal delito. Entonces, cuando estamos hablando de los casos sexuales o asesinatos, dependiendo de cuál es el hecho o lo que los lleva a hacer el acto ilícito, este lugar que les da ese confort les permite al organizado saber que no lo van a capturar. Entonces, en lo que varía va a ser la hora, va a ser la forma de llegar y va a ser la forma de escapar. En el desorganizado se puede tomar en el sitio, se puede atrapar también en el sitio. Sin embargo, el desorganizado puede cambiar de sitios si no está en su confort. Ahora, puede tener un sujeto su preferencia en la víctima y no en el lugar de los hechos, no en el sitio en donde ataca, sino la víctima, la tipología de la víctima. Y podría ser alrededor de esta. O sea, puede ser que a la hora de violar o que va a atrapar su presa, sea una persona de una etnia de color blanca su piel, de color morena, de color rojiza, de cabello rubio, de cabello negro, de cabello rizado, de cabello liso. O sea, eso no va a ser su importancia a la hora de su escogencia, va a ser su problema. ¿Qué es lo que identifica esa víctima para que sea su presa? No es si andaba en agua corta, no. Todo lo contrario. Cuando un sujeto ve que la víctima puede defenderse, con menos razón la ataca. Es la víctima que pueda estar bajo su presión y sumisión. Entonces, hay sujetos que para atrapar a su víctima no utilizan un arma. Otros utilizan un arma para intimidar o un cuchillo. Pero otros no, solo su violencia, su fuerza. Incluso casos donde han utilizado un palo de escoba como si fuera un arma. Un pedazo de palo.
Entonces, dentro de estos perfiles, tenemos que entrar ya, pero esto ya sería otro tema muy grande, será para otra ponencia. Entre la escogencia de prototipos del ofensor al elegir su víctima, son diversos los esquemas mentales de un ofensor en el momento de discriminar respecto a su presa. O sea, cómo la elige, ¿verdad? ¿Cómo escojo a esta víctima? Sin embargo, cada individuo destaca su preferencia basado en elementos esenciales, como marcadores de garantía para obtener su víctima. O sea, se garantiza que va a obtener una víctima, que solo le significa un objeto de pertenencia. O sea, esa víctima, estamos hablando de que en psicopatías, ¿verdad? Bueno, pues no está ese remordimiento que ellos van a decir, pobrecita la víctima. Todo lo contrario, se lo merece. En una de las ocasiones, uno de ellos decía, de estas violaciones, era nadie la tiene andando tarde en la calle. Por andar tanto en la calle. Por andar tarde en la calle. O sea, la situación era, la persona no era si andaba vestida, no, era que andaba tarde en la calle, que para él considerara que eso era ya estar tarde en la calle. Era una muchacha que venía saliendo de una iglesia, estamos hablando de que eran las 9 de la noche. Pasaba por un lugar que era muy oscuro en donde la ataca. Partimos del concepto entonces de víctima, como toda aquella persona que individual o colectivamente haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros. Entonces hablamos de víctimas. Plugman y Stenruth en el 86 encontraron que en España los casos más numerosos de violación se producían entre personas sin ninguna relación previa. Pero seguidamente se encuentran los casos en los que existía previamente una relación de amistad. Son muy pocas las ocasiones en las que la violación sucede cuando termina la invitación sexual por parte de la víctima. Este dato es contrario a ciertas visiones de la violación que se considera como un acto resultante de un impulso incontrolado, resultado de una instigación sexual previa de parte de la víctima. Es más, no debe olvidarse que la mayoría de las violaciones han sido planificadas de antemano y con tiempo. Esto contradice la idea general de que la violación es un acto impulsivo o incontrolado nada más, ¿verdad? Cierto que hay una tipología impulsiva, pero el sujeto lo planea. O sea, está premeditado. Hablando de la victimología en general, inclinados a favor de los más débiles, la profesora María Luz Lima expuso en el 12º Simposio Internacional de Victimología de la Sociedad Mundial de Victimología en Orlando, Florida, en el 2006, mostraba 5 tipos de víctimas, que son interesantes, porque decía que una era la víctima completamente culpable, llamando a precipitadora. El tipo de víctima provocadora. ¿Okay? Estamos hablando de pero no es esta víctima provocadora como se ha visto en nuestro país, que es la víctima que anda ropa que consideramos no es adecuada. Eso no. Cuando hablamos de una víctima completamente culpable, es el tipo de víctima provocadora cuando el agresor que muere víctima del agredido que se defiende legítimamente. Esa sería una víctima completamente culpable. El tipo, recuerde que culpa y no dolo. Que el dolo es esa intención de hacerle daño. El tipo de víctima propiciadora del delito. Por ejemplo, el estafador estafado. O el que estaba ebrio y fanfarronea con el dinero en un bar y le hurtan la billetera. O la falsa víctima, la mujer que para vengarse del hombre lo acusa a la violación, de violación. También está el segundo que hablan de la víctima parcialmente culpable. Es la víctima por ignorancia o imprudencia. Ejemplo, la mujer que fallece al provocarse un aborto. La víctima con escasa culpabilidad, por ejemplo, la mujer que le entrega a su falso contrayente matrimonial la tarjeta del banco. Tenemos la víctima voluntaria, que es causante de la muerte de un enfermo incurable, por ejemplo, por su propio deseo, como la eutanasia. Hay una culpa parcial. La víctima completamente sin culpa. Estamos hablando de la víctima ideal. Ninguna participación activa. Por ejemplo,
una bomba en un establecimiento público. Una persona que se duerme en el tren o en el bus y le roban. Es una víctima sin culpa de nada. Bueno, la culpa sería que se durmió y no cuidó sus cosas. Sin embargo, no es así, ¿verdad? O sea, no debería nadie tomar sus cosas porque no son suyas. Y habla de la víctima vindicativa, que es la que reacciona con violencia. Los presos por delitos de terrorismo, por ejemplo, ¿verdad? Por último, la víctima no vindicativa, que es la aceptadora, altruista, protagonista axiológica, o sea, no comete el delito de la realización arbitraria del propio derecho. Es el siervo sufriente, esa persona, ¿verdad? El pobrecito, ¿verdad? Pero el que está ahí ayudando y por lo tal es víctima. La clasificación de Benjamin Mendelssohn, criminólogo rumano, clasifica en 5 a las víctimas. Él lo que dice es que hay víctimas totalmente inocentes. También la víctima provocadora, la víctima por ignorancia, la víctima voluntaria y la víctima agresora de 2 tipos. Una que es simuladora y la imaginaria, la que inventa su propia condición de víctima. Es interesante porque entonces podemos ver de qué forma estas víctimas, ¿verdad? De acuerdo a la forma en que son víctimas, son utilizadas por los sujetos. Pero es interesante tomar en cuenta que en nuestro contexto muchas veces vemos la mujer víctima en todos los sentidos. Y ahí es donde podemos ver casos como presentan todo el tiempo en la televisión o en las redes sociales, de las cuales por ser en investigaciones no me voy a referir. Sin embargo, estas víctimas podemos decir que no tienen la culpa, ¿verdad? El hecho de que una mujer viene pasando por una calle que está a oscuras totalmente, no le da derecho absolutamente a nadie a atraparla en ese lugar. El hecho de que la persona ande con ropa ligera no le da derecho de tocar a esa persona y de usarla. El hecho de que la mujer incluso flirtee no le da derecho a la violación. Y podemos ver que en estas tipologías, de estas psicopatologías también, están casos vistos en Costa Rica que ya están sentenciados y que son públicos, en los cuales podemos observar de qué manera hay esa problemática del violador, del agresor, de ese victimario hacia la víctima, con su propio problema personal. En el caso de la General Cañas, en el cual el sujeto fue violando varias mujeres y la última la mata. Para él, cada una de ellas tenía una semejanza. Y a la última hace todo un ritual, ¿verdad? Donde le deja su ropa guindando en un árbol, etc. Y su ritual dentro, en el lugar donde va a atacarla, va a violarla. Tenemos casos también en donde los sujetos hacen todo un escenario para hacer sentir a la mujer que se sienta satisfecha de que él es una persona buena, es un hombre bueno que la puede satisfacer sexualmente. Sin recordar que no está por su voluntad, que la víctima no está haciendo las cosas porque quiere, sino porque está siendo obligada, intimidada. Estos sujetos, que en este caso era desorganizado, fue cometiendo diferentes acciones hasta que es atrapado y capturado. Pero la última víctima la mata. Muchas veces se considera de que por ser desorganizado, entonces es mucho más fácil atraparlo, porque entonces se deja más errores. Sin embargo, no es cierto. Si bien es cierto, puede dejar cometer más errores que lleven a la policía, a la investigación y a conocer la identidad, muchas veces es muy amplio el ámbito de la cual está actuando. Entonces, no es un lugar específico alrededor de un diámetro de 20 kilómetros, 30, sino que uno a la Juelita, el otro Tibás, el otro Uruca, el otro ya, o sea. Entonces hay que comenzar a ver cuáles son
qué es lo que lleva a atrapar a esta víctima aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿Qué es lo que tiene en común? La forma de violación. El modus operandi, de qué forma la agrede. Incluso la forma de la agresión sexual. Cuando muchas veces hay una violación que la hacen vaginal, posteriormente oral y posteriormente anal. Y cuando el sujeto está tan enojado y tiene esa ira que desencadena, trata de humillar a la víctima de tal forma que primero le hace sexo anal para luego hacerle sexo oral y denigrarla. Conforme se da ese ritual y se da esa forma, este círculo de violación, de la forma, de la manera en que la viola, se comienza a ver qué es lo que pasa con el sujeto. Y es aquí donde las ciencias interdisciplinarias de la criminología que la nutren, llenan este rompecabezas para poder decir que el psicólogo va a hacer su parte, esta va a hacer su parte, los que están en el sitio hacen su parte, recolectando evidencias que nos pueden llevar a armar eso. ¿Qué es lo más importante dentro del conocimiento que tenemos que ver de lo que sucede con los perfiles? Bueno, que los perfiladores no son, según el Simposio Sofía, España, no son los perfiladores, no son los mejores perfiladores los psicólogos, sino que son las personas que conocen el sitio y que conocen el caso. Entonces, en estudios que han hecho, los mejores perfiladores fueron las personas que paso a paso fueron llevando el conocimiento de todos de toda la cadena consecutiva de violaciones que hubo o de casos o de ilícitos que hubo. El poder conectar todas las partes. De ahí viene ese perfilado criminal que conforma la víctima, toda la víctima que nos habla, ¿verdad? Incluso la víctima que no está en el sitio, en los casos de los asesinatos, las personas desaparecidas. Los escenarios, hablamos de escenario, la escena es lo que se da en el momento, el escenario es lo que queda posteriormente. Hablamos del delito que se está investigando y para poder determinar el autor. Y ver cuál es el modo de operar la firma y poder determinar los antecedentes de esas personas. Entonces tenemos que estos tipos de víctimas, cuando hablamos de la víctima por ignorancia voluntaria, entonces habría que clasificar la víctima. Pero en las investigaciones o en lo que se hace dentro a nivel de criminológico, de las policías en el mundo, se estudia más al victimario que la víctima. Y la víctima nos habla mucho. Tenemos que darle importancia a la parte de la victimología y hacer esos estudios de cuáles son esos estudios de la víctima propiamente para ser escogida. Porque otro de los casos costarricenses, que es el caso de Paso Ancho, de las violaciones sexuales de Paso Ancho, el sujeto que las abordaba a ellas con un timo del trabajo, de que la mamá las estaba llevando a un lugar para que pudieran buscar trabajo. A la hora de ingresar a ese lote baldío en el cual les atacaba, las personas, el muchacho, el agresor entraba primero y la mujer entra después. Y cuando entra después, la gente decía, ahí entran parejas. Y se veía natural y normal que entraran parejas a ese lugar. Sin embargo, la situación se daba en que el sujeto ya por entrar, él iba primero, la mujer entraba después, mintiéndole, engañada, por ignorancia, ella buscando un trabajo y cuando están adentro la ataca. Nos damos cuenta de que las víctimas eran mujeres que se parecían a su situación con su mamá y situaciones que había vivido él con una mujer y con la mamá en un trauma total, que al final veía en su víctima ese recuerdo que lo tenía atrapado allí,
que lo vuelve un monstruo y que al final ataca a su víctima, ¿verdad? Entonces hay que ver cada uno. O sea, no se puede decir, como siempre, que él se la corten. Y esto no es una efectiva solución. Tampoco que le den cadena perpetua. Bueno, nosotros en Costa Rica lo tenemos. Hace poco hablaban, aumentemos las penas. Tampoco sirve. No es esa la forma de poder darle solución a estas situaciones. Y el análisis del síndrome de inhabilidad aprendida o síndrome de Estocolmo tenemos entonces que es la indefensión a la que se somete una víctima no le permite realizar el cambio de una conducta agobiante. Quiere decir que ese vínculo afectivo que se crea como función empática entre la víctima y su transgresor, siendo un trastorno disociativo no especificado, obliga a quien lo sufre a vivir un modelo mental dependiente ante el trauma sufrido que justifica el dolor y la realidad. Cuando hablamos de esta inhabilidad aprendida, aprendo a no poder actuar. Ese síndrome, ¿verdad? Que se llama así, de Estocolmo. El síndrome ha sido llamado de este modo desde el robo del banco de Kreditbanken en Normals en Estocolmo, Suecia, que transcurrió desde el 23 al 28 de agosto en el 1973. En estos casos, la víctima, 3 mujeres y un hombre, defendieron a sus captores, incluso después de terminado su secuestro, que duró 6 días. También mostraron una conducta reticente ante los procedimientos legales. Se dice que incluso una de estas mujeres secuestradas se habría comprometido con uno de los captores después. Mucha gente termina diciendo, oye, ¿pero qué es esto? O sea, ¿pero cómo así? Esto está montado, seguro se gustaban antes o qué, y se juzga, pero no es así. El término fue acuñado por el criminólogo y psicólogo Niels Bejerot, que es un colaborador de la policía durante el robo, al referirse al síndrome en una emisión de noticias. Fue entonces adoptado por muchos psicólogos en todo el mundo. Y de ahí podemos ver que en Costa Rica uno de los casos que era referencia es el secuestro de Boca Tapada, en el cual en este síndrome fue parte de la amistad con una de las secuestradas con el ahora secuestrador que ya está fallecido. La indefensión adquirida en un estado anímico en que la mujer aprende a creer que no tiene ningún control sobre la situación en que se encuentra y que cualquier cosa que haga sería inútil. Como resultado de un proceso sistemático de violencia, la víctima se vuelve muy sumisa y no expresa enojo. ¿Por qué? Para evitar los conflictos y que la maltraten y que la puedan matar. El síndrome de Estocolmo es un estado psicológico en el que la víctima de secuestro, persona detenida contra su propia voluntad, desarrolla una relación de complicidad con su secuestrador o con su agresor. En ocasiones los prisioneros pueden acabar ayudando a los captores a alcanzar sus fines o a evadir incluso a la policía. Las causas, tanto la víctima como el autor del delito persiguen la meta de salir ilesos del incidente, por ello cooperan con los rehenes, tratan de protegerse en el contexto de situaciones incontrolables en donde tratan de cumplir los deseos de sus captores. La pérdida total del control que sufre el rehén durante un secuestro es difícil de digerir. Se hace soportable en el momento en el que la víctima se identifica con los motivos del autor del delito. ¿Qué lo lleva a hacer esto? Y al final hasta termina como dando parte de la razón, porque hay un miedo y hay comienza a haber una identidad. Las situaciones, de acuerdo con el psicólogo Niels Bejerot, el síndrome es más común en personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso. Tal es el caso de rehenes, miembros de sectas, abusos psicológicos de niños, prisioneros de guerra, prostitutas o prostitutos, prisioneros campos de concentración, las víctimas de incesto y la violencia doméstica, que la vemos como si fuera nada. La violencia doméstica, hay un gran porcentaje de identidad con el agresor, donde termina diciendo, es que me mantiene, que me ayuda, y realmente estamos hablando de un síndrome de Estocolmo. Trastorno de estrés postraumático se origina tras haber sufrido o observado un acontecimiento altamente traumático. El atentado, la violación, el asalto, el secuestro, accidente, en el que frecuentemente está en juego la vida de las personas.
Las imágenes de la situación traumática vuelven a reexperimentarse una y otra vez. Es un flashback en contra de la propia voluntad, a pesar de que pase el tiempo. Imaginándolo todo con lujo de detalles, acompañado de unas intensas reacciones de ansiedad, la preocupación, el miedo intenso, la falta de control, la alta activación fisiológica, la evitación de situaciones relacionadas, etc. Todo ello genera un fuerte estrés, un agotamiento, emociones intensas y pensamientos irracionales, que aumenta la intensidad de ese estrés en el agotamiento de las emociones más intensas que puede tener una persona. Y respecto a la sintomatología, hay 3 puntos de interés. La reexperimentación del evento traumático, esos flashbacks, sentimientos y sensaciones asociadas por el sujeto a la situación traumática, las pesadillas, que es el aumento o imágenes asociadas del mismo, recurrentes, frecuentes en sueños, las reacciones físicas y emocionales desproporcionadas ante acciones, acontecimientos de situaciones traumáticas. Y luego está el incremento de la activación, que son la dificultad para conciliar el sueño, la hipervigilancia, los problemas de concentración, la irritabilidad, la impulsividad, la agresividad. Y tenemos las conductas de evitación y bloqueo emocional. Me bloqueo. Intensa evitación, huida, el rechazo del sujeto a situaciones, lugares, pensamientos, sensaciones, conversaciones relacionadas con ese evento traumático. No quiero escuchar nada. Pérdida de interés, un bloqueo emocional que lo hace aislarse incluso socialmente. Los ataques de pánico, los individuos que han experimentado un trauma tienen posibilidades de experimentar ataques de pánico cuando son expuestos a situaciones relacionadas con el evento traumático. Estos ataques incluyen sensaciones de miedo y de angustia acompañadas de taquicardia, sudoración, náuseas, temblores, etc. La depresión, ¿verdad? Que son muchas personas sufren episodios de depresivos por la pérdida de interés, el descenso de la autoestima, los casos de mayor gravedad, las ideaciones suicidas, que es un tema que vamos a ver más adelante, recurrentes. Estudios dicen que, por ejemplo, el 50% de las víctimas de violación muestran ideas recurrentes de suicidio. La ira y la agresividad se tratan de reacciones comunes y hasta cierto punto lógicas entre las víctimas del trauma. Sin embargo, cuando alcanza límites desproporcionados, interfiere de forma significativa con la posibilidad de éxito terapéutico, así como el funcionamiento diario del sujeto. El abuso de drogas, ¿verdad? En ocasiones es una estrategia de huida, alejar al sujeto de recibir la ayuda adecuada, y lo que hace es prolongar el sufrimiento. Las conductas extremas de miedo y de evitación, que es todo va con la situación traumática como un signo en la mayoría de los casos. Ese miedo lo que lo lleva es digamos, a un intenso miedo y evitación de la situación traumática. En la generalización, la víctima generaliza, valga la redundancia, la psicodinámica víctima-abusador a sus relaciones con otras personas. La mujer maltratada durante largo tiempo tenderá a vincularse con otros hombres de la misma manera que con el maltratador. Es decir, solo porque sean hombres los tratará como a seres de primera clase y esperará de ellos la misma explotación que recibió del proxeneta. Le costará ponerle límites, se sentirá responsable de que la relación funcione, aunque para ello tenga que anularse y someterse. Creer que el amor es un vínculo traumático y violento en nuevas relaciones intentará recrear los mismos intensos sentimientos que inspiraba con el maltratador. Finalmente, las distorsiones emocionales. Cuando ella potencia las emociones positivas, el afán de supervivencia la lleva a buscar con avidez cualquier expresión de amabilidad, empatía, afecto hacia ella con el maltratador. Si llega a percibirla, se llena de esperanzas, pensando que él no la va a maltratar más. Luego, cuando ella niega sus emociones negativas, niega y minimiza el abuso, el terror, porque reconocerlo la paralizaría. Tendría que tirarse del carro, ¿verdad? Tirar el carro a la familia, a los hijos. El pánico de la sensación de la aniquilación psíquica que la van a dejar sin respuesta y no se les puede permitir. Niega también la rabia, si la expresa, invita al agresor a tomar represalias, una respuesta defensiva directa que podría poner en juego su supervivencia, se vuelve sumisa, tiene dificultad de expresar la cólera, evita los conflictos, se vuelve indecisa y pasiva. Y terminamos con la frase que la persona maltratadora aprende a maltratar. La víctima se vuelve un verdugo. La mujer maltratada durante largo tiempo desvía la rabia de una forma natural que tendría que dirigir al agresor hacia sí misma y hacia otras personas
que considera inferiores, o al mismo maltratador con poco poder sobre niños, mujeres, y creo que se me va acabando el tiempo, entonces en algunas ocasiones vale la pena que las mujeres rescatadas de situaciones de explotación se convierten en reclutadoras, continuando así una cadena de violencia, marginación, manipulación, incluso se vuelven ellas mismas victimarias, recordando entonces que la violencia engendra violencia y hagamos un alto en el camino, esperando prevenir para no formar parte de las cifras de ser víctimas y mucho menos ser nosotros los victimarios. Es un tema enriquecedor, se nos acabó el tiempo y los espero en la próxima ponencia en otro lunes. Muchas gracias. No escucho. Las personas que nos acompañan, ¿verdad? Siempre los invitamos a que si tienen alguna duda, pues que nos hagan llegar el correo con la duda, ¿verdad? Para poder responderle. El tema de hoy me parece muy importante. Quiero rescatar la parte de la vulnerabilidad y me preocupa muchísimo, sobre todo en la parte de la victimología. Usted tocó un aspecto que lamentablemente se da mucho actualmente a nivel mundial y es la parte de la parte económica, la parte de la pobreza, cuando la mujer va en busca de un trabajo y lamentablemente recibe violencia a cambio, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto que me llama mucho la atención. Como usted lo mencionó, en el caso de Paso Ancho, les habían ofrecido un trabajo y lamentablemente aprovecharon esto. Creo que es la misma técnica que se utiliza en la trata de blancas, ¿verdad? En dado caso. Sí, digamos, bueno, sería de la trata de personas, ¿verdad? En la cual es la misma forma, ¿verdad? En donde ellas, la víctima, considera que son engañadas, pero las víctimas consideran al final que la persona, el proxeneta o las personas que las están engañando terminan siendo quienes les están ayudando muchas veces a salir adelante. O quieren ser modelos o quieren irse a otro país o salir adelante y son engañadas, ¿verdad? De esa forma. Y así mismo se utilizan como ese blanco para pasarlas para otro lado y explotarlas sexualmente. Por supuesto, es trata de personas. Bueno, doña Marjorie, lamentablemente así nos ganó el tiempo. Esperamos tener la oportunidad de poder retomar alguno de estos temas porque sí considero muy importante la temática del día de hoy. Como siempre, ¿verdad? A las personas les recordamos que para el próximo lunes, el 26 de octubre, a las 5:30, vamos a tener la cuarta sesión y esta va a abordar los temas de conflictos psicosociales de la mujer delincuente y la victimología y la victimización de mujeres en prisión. Creo que también es un tema que se habla bastante poco, ¿verdad? A nivel nacional. Y a todas las personas los invitamos también a que formen parte de nuestras redes sociales, ¿verdad? Que nos sigan y, por supuesto, que disfruten nuevamente de todos los seminarios que están en el canal de YouTube. Entonces nos pueden seguir ahí. Nuevamente la invitación cordial para que estén en disposición de recibir toda la información que usted, doña Marjorie, muy amablemente nos brinda. Tenemos muchos comentarios positivos respecto, obviamente, a la información, ¿verdad? Hay muchas personas que están muy satisfechas, entonces el colegio, por supuesto, no puede hacer más que agradecerle su participación. Con mucho gusto, para eso estamos, ¿verdad? Juntos poder hacer un mundo mejor, dicen en Corea. Me parece muy bien que la gente participe, ¿verdad? Y que nos dé sus comentarios. Estamos para servirles. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, doña Laura. No, así para servirle, con muchísimo gusto. Y también retomar lo que usted dice, siempre tratando de generar una sociedad más justa, una mejor sociedad y, por supuesto, es nuestra tarea, ¿verdad? Mitigar los niveles de violencia. Para todos, muchísimas gracias y los esperamos próximamente, ¿verdad? Con la continuación de este seminario que de verdad cada día nos enseña muchísimas más cosas y estamos a la espera de futuros temas que podamos desarrollar. Por el día de hoy sería todo y muchísimas gracias, doña Marjorie, muy amable, y a las compañeras, muchísimas gracias por toda la colaboración. Buenas noches y que Dios nos acompañe. Buenas noches. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como CPCCR1-. En YouTube y Facebook como Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Y en Instagram como CPCCR-. Somos el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica.